miremos los problemas que igual tienen, cada uno de los problemas tiene cosas interesantes. Entonces, este primer problema lo que decía era que, queríamos ver si dada una semilla y un módulo, pues un número de módulo, podíamos generar todos los números entre cero y el módulo -1 en módulo pasos, ¿cierto? Que es básicamente la idea de, digamos que la historia habla sobre cómo funciona random en los lenguajes, que está más o menos esta fórmula es muy aleatoria, y lo que queremos ver es algo que siempre nos vaya a dar lo mismo a partir de la misma semilla y que podamos generar todos los números entre cero y el módulo en módulo pasos. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Hay dos ideas, hay saber qué es lo que toca hacer y la otra es tratar. ¿Mm? Entonces, si yo quiero tratar, pues lo que puedo hacer es tratar con cualquiera de los números. Entonces, si me dicen, si mi semilla es 3 y mi módulo es 5, entonces, ¿cómo empiezo a generarlos? Entonces, pues 3 queda generado, ¿cierto? Entonces, 3 módulos 5 me daría 3 y queda generado. Y ahora tengo que empezar a sumar los valores que tenía antes y seguir sacándoles el módulo. Entonces, 3 más 3 módulos 5 sería 1. 1 más 3 módulo 5 sería 4. 4 más 3 módulo 5 sería 2. Y 2 más 3 módulo 5 sería 0. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto es uno de los números que queremos que funcionarían. Si hacemos esto con todos los números, pues esto en algún momento se va a romper, ¿cierto? Porque entonces si queremos hacerlo entre 63.923 y 99.999, pues esto quiere decir que tenemos que hacer un ciclo de 99.999 cosas, haciendo pues la operación todo el tiempo. Entonces, pues como cuáles son los números que me van a dar. Entonces ya tengo el 63.923, después eso me daría uno y pues básicamente lo peor que me puede pasar es que tengo que hacer como 10 a las 6 operaciones, que eso es lento. Funciona, pero es lento. Sí, creo que realmente no importa desde donde uno lo use, em, pero pues el punto es que esto suena a algo. ¿Mm? Entonces, ¿a qué suena esto? Entonces, pues básicamente lo que yo podría hacer también es ver si el número de paso es menor que el módulo. Si eso pasa, todo está bien. Y lo otro que tengo que ver es si el módulo y el número de paso son primos relativos. ¿Mm? Y si eso funciona, entonces yo siempre voy a poder generar todos los números. Básicamente, ¿por qué pasa eso? Porque eso es un teorema de álgebra abstracta. Entonces, si yo tengo un grupo cíclico, puedo generar todos los números del grupo cíclico si no, pues básicamente todas las raíces del grupo cíclico son los números que son menores que n y son primos relativos con n, que sería mi módulo. Y eso lo que hace es hacer que, ya, entonces lo que dice eso, que son como los generadores que sean como las raíces, entonces eso siempre va a pasar en un grupo cíclico si tengo que un número es coprimo con el módulo. Entonces, lo único que tengo que verificar es eso, es coprimalidad, que se reduce a calcular el máximo común divisor entre el módulo y el paso que me están dando, que son los números que me están dando. Y pues ahí, independientemente desde donde empiece la semilla, porque la semilla debería empezar entre un número y el módulo, yo sé que va a pasar porque eso va a generar todos los números del grupo. ¿Mm? Mm. Pero es básicamente cómo funciona, que son estas primeras tres líneas del algoritmo. Entonces, esto es aquí lo que estamos haciendo es calcular el GCD. ¿Mm? Y después de eso, pues tenemos que ver si es uno o no. Si es uno, quiere decir que
esa llave con ese paso con ese módulo son buenos, y si no son coprimos, el módulo y el número de pasos que me están dando, entonces no es bueno. Y eso es, pues, es lo que toca imprimir. Toca imprimir otra vez dos números y decir que eso funciona, o los dos números y decir que eso no funciona. Ellos que no son porque ellos que no son los generan ciclos. Ah, lo que pasa es que em, eso es una propiedad como del módulo, porque entonces lo que voy a hacer es, em, entre el módulo siempre voy a saltar como entre los mismos números, porque el, estoy dividiendo todos los números del grupo en secciones. Eso pasa. Entonces tengo, digámosle, cada secciones, y lo que voy a hacer es escoger uno de los números en cada una de esas secciones. Si son coprimos, no puedo dividirlo en esas secciones. Eso es lo que pasa. Entonces yo siempre pasaría como al tercero de cada sección, y me quedaría dando vueltas entre esos. Porque la razón entre el número, digamos como ese número K que estoy haciendo, y el siguiente número K se va a ser constante con respecto al módulo. Entonces, si se acuerdan, una de las propiedades de los módulos era que si A es congruente con B módulo C, K es congruente con KB módulo C. Entonces yo lo puedo multiplicar por cualquier número, y eso es exactamente lo que está pasando en el grupo. Entonces, como simplemente estoy multiplicando, bueno, aquí n veces K, no, X veces K, entonces lo que estoy haciendo es simplemente mantener la misma relación del módulo. Entonces, cuando son coprimos, lo que pasa es que estoy partiendo en grupos de realmente un elemento solo. Y eso me asegura que paso por todos. Si no, pues me empiezo a saltar algunos. Listo. Entonces, ese era este problema. Em, Era o cosa de tratar o de saber que uno está haciendo eso. En general, todos los problemas, pues la mayoría de los problemas que tienen módulos, uno debería saltar a pensar en cosas sobre los grupos cíclicos. Si tienen tiempo libre, lean esa parte del libro de álgebra que tiene todos los teoremas y las propiedades y eso, porque eso también me ayuda a calcular fácil permutaciones y eso. Como tener claras esas propiedades de los grupos cíclicos es súper bueno para esto, porque hay muchos teoremas que me ayudan a resolver problemas, que si no, pues serían como computacionalmente pesados. De todas maneras, aquí los límites del problema me permitían simplemente hacer, pues básicamente un algoritmo de fuerza bruta sobre los problemas. Listo. Entonces, el segundo problema, ¿qué era lo que decía? Em, ya, entonces lo que me decían es que voy a tener números que son máximo 2.147.483.647 números. Y quiero saber, o sea, me van a dar números entre uno y en el rango de entre uno y ese número. Y lo que quiero saber es, en ese rango que me están dando de L y U, cuáles son los primos consecutivos que están más cerca entre ellos. Entonces, los primos consecutivos es como tengo un primo y el siguiente primo, cuál es la distancia entre ellos, y quiero minimizarla. Y quiero también maximizar la distancia entre primos consecutivos. Entonces, por ejemplo, en el rango de 1 a 10, la distancia mínima de primos consecutivos sería la distancia entre 2 y 3, que es 1, y la distancia máxima sería la distancia entre 7 y 5, que sería 2, o la distancia entre 3 y 5.
Realmente la respuesta debería ser la distancia entre 3 y 5 porque dice responde al primero. Pero pues esa sería la distancia máxima. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. ¿Qué tenemos que hacer para hacer eso? Pues calcular los primos. Entonces, si tratamos de calcular los primos, que eso quiere decir, apliquemos la criba de Eratosthenes para calcular todos los primos entre 2 y 2.147.483.647, pues necesitamos un arreglo de esas posiciones y rápidamente, pues esto se va a reventar. Se va a reventar por memoria, entonces me va a salir un error en la memoria. Y entonces lo que queremos hacer es algo inteligente. Pero antes de eso, si yo tengo calculados todos los primos y me dan un rango, puedo encontrar fácilmente cuánto debería ser esos valores de C1 y C2, como cuáles son los primos consecutivos que tienen distancia mínima y cuáles son los primos consecutivos que tienen distancia máxima, que serían de 1 y de 2, simplemente buscando por el rango que me están dando. Entonces, el problema de esto no está en calcular los primos, sino en saber cuál es la representación de esos primos, porque no los puedo poner todos en memoria. Entonces, lo que queremos hacer es una técnica que es muy común para reducir como la memoria de mis espacios de búsqueda, y es básicamente crear una representación más o menos como un bitmask sobre los números. Realmente lo único que necesito es hacer un conjunto de bits que tenga un bit por cada uno de los números que estoy haciendo, entonces entre 2 y 2.000 millones. Y lo que tengo que hacer es marcar cuáles de esos números a medida que voy construyendo la criba, en vez de decir este número se queda en mi lista, lo que digo es este bit es un primo o no. Sí, Pero con la criba sí pasa con ese número también, ¿no? no. Ok. O sea, si hago solamente la criba como la lista de los números, no. Yo no traté, pero no creo. Sí, manipulación de bits, C++. No hay nada que hacer. Y entonces, teniendo esa representación de los bits, pues lo único que tengo que hacer es búsqueda lineal entre L y U para saber cuáles son los mínimos y los máximos entre primos consecutivos. Que eso no debería ser tanto porque la distancia máxima entre L y U creo que es 100.000, alguno de los tres, pero es poquito. Es como un número trabajable donde puedo correr un ciclo. Entonces, hacer la criba es hacer la criba. No necesito, pues no necesito hacer nada especial. Entonces, simplemente creo mi conjunto de bits y digo que el 0 no es primo y que el 1 no es primo. Y después del 2 en adelante, hago la criba, que es simplemente revisar si el número es primo, y si el número es primo, desprimalizo todos sus múltiplos. Y al comienzo, todos los números que están en el conjunto son primos. Entonces llevo un número, si es primo, le voy quitando todos sus múltiplos y paso al siguiente número hasta que Sí, llegue sí. al final, a ver si es primo. Y lo otro con lo que toca tener cuidado es con el tamaño de los números. Entonces, para hacer esto necesito una representación grande de los números que es básicamente tener que usar longs longs, pero como tengo que ir hasta el cuadrado de los números, aquí tengo que usar un signed long long, que no estoy seguro cuál sería el equivalente en Java, pero el equivalente en Kotlin sería usar double como con D mayúscula, que eso seguro pasa, de hecho es muchísimo más grande porque tiene 64 bits. Y en Python creo que no importa realmente cuál es el tamaño de los objetos. No, creo que todos los objetos tienen tamaño máximo y ya. Creo que ya tocaría Big Integer, ¿no? Ah, sí. De pronto, el problema de Big Integer es que las operaciones sobre Big Integer son muy lentas. Y aquí toca hacer un montón de operaciones. Igual solamente tocaría hacerlo una vez. Entonces en Java con long funcionaría. Que entonces long es el tipo más grande
como el número más grande que tiene Java sin ser Big Integer, porque Big Integer puede hacer todo, pero tiene el costo de ser lento. En Kotlin es double, en Python todo es fácil, en C++ es unsigned long long, que generalmente con long long las cosas es suficiente. Pero esto es más para curarse en salud de no ir a tener un overflow en ningún momento. ¿Listo? Eh, y listo. Entonces me quedo con los números y ahora lo que tengo que hacer es como la búsqueda lineal sobre eso. Entonces, como una parte mínima de este problema era pues saber qué números eran primos, como construir la criba completa de los números que son primos. Y después de eso, lo que tengo que ver es em, qué está pasando dentro de los límites para saber si em, pues encontrar esos primos entre L y U que tienen distancia máxima y que tienen distancia mínima, que son C1, C2 y D1, D2 respectivamente. ¿M? Entonces, pues es simplemente como hacer la búsqueda y ver si, o sea, hacer la búsqueda como cuál es el número más grande que podría tener, que sería como la distancia máxima sería 1000 y empezar a revisar entre los primos que están entre L y U si la distancia entre ellos es mayor o menor. Entonces, si es menor que eso, lo pongo como los nodos de distancia mínima y sigo revisando y empiezo para revisar los mayores con distancia máxima, con distancia cero y entre los primos consecutivos empiezo a ver cuáles tienen distancia más grande y me voy quedando con el primero. Entonces, solamente con los que sean estrictamente menores o estrictamente mayores me quedo, y si no, pues sigo adelante y eso ya me asegura que tengo los primeros, y al final, pues tengo que simplemente responder cuáles son esos cuatro números. Entonces, ¿qué era lo difícil de este problema? Hacer que los datos cupieran en memoria, que eso suele ser hacer bitmasks o buscar como una representación de los datos que no necesariamente sean los datos explícitos. Y ya, y como asegurarnos que buscar los números pasara en tiempo, pero como la diferencia máxima entre L y U es chiquita, entonces pues no hay ningún problema, podemos hacerlo. ¿Mm? Listo. Que yo creo que ese fue el problema que nadie hizo. El tercer problema, ¿qué era lo que nos decía? Entonces el tercer problema lo que nos decía es que cualquier número mayor que 3 se puede representar como la suma de dos números primos. Ah, sí, no, simplemente queremos encontrar la suma de dos primos de nuestro problema. Entonces nos van a dar un número y queremos decir, si eso es mayor que 3, ¿cuál es la suma de los dos primos? em, Nos primos que eso, que la diferencia entre los primos sea máxima. Esa es la clave de esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues lo que queremos hacer es nuevamente tener todos los primos y dado un número, lo que queremos ver es cuáles son los primos de distancia máxima que me dan esa suma. Y entonces, para hacer eso, esto es otra técnica que se usa de vez en cuando, que es usar dos apuntadores. Entonces, yo tengo dos apuntadores entre el primer primo y el último primo, y si la suma me da, entonces, pues esos son los que tienen que ser la distancia máxima y si la suma no me da, los empiezo a acercar. ¿Mm? Teniendo en cuenta que voy a mover el apuntador que minimice la diferencia entre los números. O sea, la punta es muy lo que se quiere llegar. ¿Sí? No, el apuntador es literalmente tengo un apuntador al principio de mi lista de primos y otro al final de mi lista de primos. O sea, no, tal- No, el número es un número cualquiera. ¿Mm? Y lo que hago es cojo los primos a los que estoy apuntando con mi apuntador de la cabeza y de la cola, los sumo
Y si la suma todavía es mayor que ese número, pues quiere decir que necesito acercar, bajar el de la cola, sí. Y así los voy acercando y con eso me aseguro que apenas lo haga, más o menos, pues, es usar dos apuntadores. Y apenas me dé la suma, sé que esos ya tienen la distancia máxima. Eso sería la solución del problema. Entonces, pues básicamente es leer, construir la criba y hacer eso que acabamos de decir. Entonces, poner los dos apuntadores y ver cuál es la suma de esos, o sea, qué pasa con la suma de esos dos primos a los que estoy apuntando relativo al número que me están dando. Y entonces así voy acercando los apuntadores hasta que me dé la suma. ¿Mm? Y si la suma nunca me da, pues entonces no era posible para ese número representarlo como la suma de dos primos. Y si la suma me da en algún punto, que la suma nunca me da cuando los apuntadores se cruzan. eh, y si la suma me da en un punto, pues esos son los primos que toca responder. Entonces, el cuarto problema, qué es lo que dice? Entonces, lo que está haciendo es decirme que, pues es mirar si yo puedo representar un número cualquiera como como la resta de dos números. ¿M? Entonces, si lo puedo representar como la resta de los cuadrados de dos números. Si puedo representar ese número como la resta de los cuadrados de dos números, entonces eso se llama una pareja de cuadrados. Em, y ya. Y si no puedo hacer eso, entonces esos números se llaman bachelor. ¿M? Entonces, el problema, ¿qué es lo que hace? Me da un número y si me da un número, tengo que definir qué es lo que pasa entre esas dos cosas, que el número sea una pareja de cuadrados, o sea, un bachelor, o sea, que no puedo definirlo como la resta de los cuadrados de dos números. Y si el número, y si el input es... em, pues no pasa ninguna de esas, entonces es un número que se llama un spinster, que es otro tipo de número. ¿Mm? Y ya. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente revisándolo, hay un par de condiciones que hacen que esto funcione. Entonces, si el número es impar, siempre lo puedo representar como una resta de cuadrados. Si el número es múltiplo de 4, siempre lo puedo representar como una resta de cuadrados. Y si no, el número tiene que ser bachelor. Y nunca puedo tener un número que sea spinster porque todos los números están cubiertos por los otros tres casos. ¿Mm? Eso es como el detalle de este problema. Y para hacer eso, pues también es hacer fuerza bruta y simplemente pues revisar bajo qué condición estoy y una vez sepa bajo qué condición estoy, pues puedo cuadrar la suma, la resta de los cuadrados de los números. Entonces, estos son esos casos que están ahí. Entonces, si el número es impar, entonces es una pareja de cuadrados que serían pues esos números como A y B. Entonces simplemente le resto uno y lo divido por 2 sería B y después A sería B más uno y esos son mis sumas de cuadrados. Si el número es múltiplo de 4 también siempre tiene respuesta, que es básicamente hacer esa operación, como quitarle 4 al número y dividirlo entre 4 y el otro número sería ese número más 2.
Em, y no, pues los otros no importan porque nunca pueden pasar, simplemente porque están cubiertos por el primer caso. Entonces, como esos son súper comunes, entonces nunca puede pasar y no me tengo que preocupar, no me tengo que preocupar por esos. Em, ¿Cuál es la clave de resolver este problema? Echar fórmulas. Realmente esto es como de tratar, como ver qué números cuadran y empezar a ver como un patrón dentro de los números. No hay como otra forma de hacerlo. Em, y nuestro último problema, entonces lo que está diciendo es nos está hablando sobre la persistencia de los números. Entonces, dice que todos los números tienen un número de persistencia que es la cantidad de pasos en las que yo puedo multiplicar cada uno de los dígitos de los números hasta llegar a que el número tenga solo un dígito. ¿Mm? Que eso es, pues, es básicamente lo que está haciendo ese ejemplo, que dice que el 679 tiene un número de persistencia 5. ¿Mm? Simplemente multiplicar los números. Y lo que nos están preguntando en este problema es, dado un número cualquiera, deme un número tal que el primer paso de la persistencia de ese número es el número que le estamos dando, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que saber es, dado un número, qué dígitos multiplicados me dan ese número. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si me dan el 18, entonces como lo que estoy buscando es dígitos cuya multiplicación me dé 18, entonces lo que puedo hacer es como ver qué números dividen a 18, ¿cierto? Entonces yo sé que 9 divide a 18, entonces eso podría ser un dígito posible. Y si 9, pues si hago 9 dividido 18, eso me debería dar 2. Y después 2 divide a 18, 2 divide a 2. ¿Mm? Entonces eso debería ser el otro dígito. En la mitad pasan cosas, que es todos los otros dígitos, como ir tratando de qué cosas dividen, pero pues como 18 dividido 9 ya es 2, directamente 2. Le vamos a decir, es como hacer una descomposición en primos, entre comillas, porque no estamos descomponiendo en primos, estamos descomponiendo el 18 en los números que puedo multiplicar para llegar a 18. ¿Mm? Solamente me sirven los dígitos entre realmente 2 y 9. de la serie, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que cero es fácil porque si me dicen que tengo que llegar a cero, o sea, cero solamente lo puedo utilizar cuando la respuesta es cero. ¿Mm? Y es básicamente le puedo poner un número cualquiera. Em, de hecho, creo que esto dice que necesito cuál es el número más pequeño que hace eso. Sí. Sí, cuál es el número más pequeño? Entonces, esta solución está mal porque los puse al revés. Em, pero pues 29. ¿Mm? Entonces, si tengo un cero, pues el número más pequeño que multiplicados sus dígitos me da cero, es directamente cero. Es directamente 10. No puede ser cero, o sea, la respuesta nunca puede ser un número de un dígito, porque un número de un dígito no tiene número de persistencia. ¿Mm? Em, entonces, esto debería ser un 29. Y lo que tengo que hacer es mirar, pues, cómo voy dividiendo esos números entre los dígitos, desde 9 hasta 2 realmente. Pues porque uno no haría nada. Poner el uno sería como multiplicar por nada, entonces pues eso no me sirve. Entonces desde 9 hasta 2 voy mirando
de tal forma que si el número que estoy revisando, el dígito que estoy revisando, divide el número, ese va a estar lo más, va a tener como el peso menor entre el número final. Entonces los voy poniendo es hacia la izquierda. Y ya, eso es lo que tengo que hacer, que este sería el código de este problema. Entonces, ahí en ese primer ciclo, lo que estoy mirando es qué números dividen al número, ¿cierto? Entonces empiezo desde 9 hacia atrás, mirando qué números lo dividen y pues simplemente los voy acomodando. Aquí los estoy acomodando dentro de una lista y después tengo el número completo. em, y ya. Eso es todo lo que toca hacer y después pues es reconstruir el número, como el siguiente ciclo lo que está haciendo es reconstruir el número de acuerdo a las posiciones de la lista. ¿Mm? Y eso es lo que retornaría. Es como hacer eso, lo que decía que es como hacer la descomposición en primos, pero es la descomposición en, sí, en múltiplos que son dígitos, pues en divisores que son dígitos. Y ya. Y después lo de que el número final sea el más pequeño posible es simplemente, o sea, eso lo que me obliga es a mirar cuáles son los divisores más grandes que tiene el número para ponerlos lo más hacia la derecha de, del número. ¿Mm? O sea, del número resultado y ya. Eso me garantiza que me dé el mínimo, el número más pequeño que cumple esa propiedad.